ingreso, como es una persona que maneja contabilidad, eso se me olvidó decirlo al principio cuando encontramos aspectos relevantes, como maneja contabilidad, está obligado a llevar NIF. Entonces aquí yo les digo, como está obligado a llevar NIF, porque está obligado a llevar contabilidad, debe reconocer el ingreso mediante aspectos como es que existe el cliente, que por medio de un contrato, y también hay una obligación de desempeño que hace referencia a que las dos partes tienen que cumplir el acuerdo, en este caso, de que si se vendió un producto tiene que estar en el buen estado, que si se prestó un servicio tiene que haberse dado oportunamente, etcétera. Encontramos también los inventarios. Los inventarios para la empresa son productos disponibles para la venta. Como esta es una microempresa, se maneja bajo el capítulo 4 de inventarios, de acuerdo al decreto 2706 del 2012. La empresa tendría que estar muy pendiente de este capítulo para saber cómo manejar los inventarios. Bajo NIF se hace un reconocimiento del inventario siempre y cuando se tenga en cuenta que el inventario se reconoce como activo cuando es mantenido para la venta en el curso normal de las operaciones, cuando hay casos en otras empresas donde son manufactureras y requieren una serie de insumos o materiales para la producción, esos también se pueden llevar como inventarios. En este caso, pues, también vale la pena mencionar que este reconocimiento del elemento de inventario hace parte de los pasos que se mencionaron al principio de cómo se deben registrar las operaciones bajo NIF. El primero es el reconocimiento, y aquí se reconoce el inventario cuando, en este caso para la ferretería, se reconoce porque vende productos que son mantenidos para la venta. Pues aquí colocamos un ejemplo en el caso del cemento que se compra. El cemento se compra el bulto a 18.000 pesos, pero para traer el cemento, para ponerlo listo para vender, tenemos que pagar un transporte. Entonces, el costo total del cemento, tenemos que sumarle el costo del cemento más el costo del transporte. Aquí la empresa, como se ha mencionado, se maneja un inventario periódico por conteo. No manejamos permanente ni cardes, por lo tanto no se maneja ningún método de evaluación. Aquí, chicos, es importante que ustedes sepan todo esto, porque puede que les pregunte, bueno, entonces si no maneja un inventario permanente, explíqueme si lo manejara, qué tendría que hacer o qué tipos de evaluación maneja. Entonces ustedes ya saben que un tipo de inventario permanente se maneja bajo Cardex y con métodos de evaluación como es el promedio ponderado, el PEPS, y los otros que aprendieron en su momento. Entonces ya dijimos ahí que la empresa tenía un inventario periódico por conteo y llevan el control en una hoja de Excel. Dentro de los impuestos encontramos que aquí podemos ver que está el RUT. En el RUT podemos encontrar las responsabilidades. En este caso es una persona responsable de IVA, tiene que pagar el impuesto de renta, tiene que pagar el impuesto del IVA y tiene que atender las retenciones en la fuente por renta y retención en la fuente por ICA. Esa es una persona natural, entonces por lo tanto una persona natural tiene que declarar el impuesto de renta bajo el sistema cedular. Hoy en día existen tres cédulas, que es la general, la de pensiones y la de dividendos. Dentro de la cédula general, la persona natural debe ubicar sus ingresos y así hacer la depuración de renta. ¿Qué es la depuración de renta? La depuración de renta es tomar los ingresos menos los ingresos constitutivos de renta, menos las rentas exentas, menos los costos procedentes por la operación para que nos dé la renta líquida. Cuando nos da la renta líquida nos ubicamos teniendo en cuenta los VTs, partiendo de que el VT, por ejemplo, en el 2019 fue de 34.270 y ubicamos esta tabla, donde nos dice que si nos da la renta líquida mayor a 1.090 VTs, pues tendrá que pagar esta fórmula, que es la que está aquí, la que ustedes van a explicar, y en este caso, si está entre 1.090 VTs y 1.700 VTs, tendrá que aplicar el 19%. Si quiere, profesor, lo podemos mirar o
o cuando revisemos los estados financieros, pero pues esa es la generalidad. Recuerden que si es una persona jurídica, no hacen depuración de renta, sino simplemente es multiplicar las ganancias por el 32% para el año 2020, el 31% para el 21 y el 30% para el 22, que es donde yo les pedí que leyeran el artículo de Actualícese. Dentro de los impuestos, como vimos en el RUT, los podemos clasificar como directos e indirectos, donde los directos son aquellos impuestos que recaen sobre la generación de ingresos, y los indirectos sobre un bien o un producto. Entonces ustedes muestran ahí lo que ustedes encontraron. También es importante anotar que el monotributo ya no existe. A partir de la ley 1943 del 2018 nace el régimen simple, que corresponde a lo que ustedes averiguaron. Es importante anotar que la empresa es un responsable de IVA porque comercializa productos gravados con el IVA. Su tarifa general es del 19%. Y por lo tanto se puede hablar de un IVA generado o un IVA descontable, donde el IVA generado corresponde a, ustedes explican, y el IVA descontable corresponde a. Acuérdense que cada uno es dependiendo de compras o ventas. Debe presentar, aquí presentamos pues una operación, ustedes solo pegan ahí una operación de la contabilización, la tienen que explicar. Aquí tenemos una operación de una compra de cemento, donde lo primero que tenemos que hacer para registrar esa compra es tener a mano los siguientes documentos: una tabla de retenciones, en este caso 2020, la tabla de las actividades económicas para validar cuál es la tarifa que vamos a aplicar en la retención de ICA, y tenemos que colocar o tener presente con qué tipo de contribuyentes estamos haciendo la transacción. Entonces, como pueden ver, aquí está el formato, donde están aquí en esta parte superior la calidad de contribuyente como vendedor, y en esta columna en la parte izquierda la calidad de contribuyente como comprador. Hacemos la intersección dependiendo de la situación. En este caso nosotros compramos a otra persona responsable de IVA, entonces aquí nos dice que sí tenemos que aplicar retenciones. Entonces tomamos la tabla de la retención en la fuente para mirar qué porcentaje, en este caso es del 2.5%, y para ICA, de acuerdo a la tarifa que tiene, que es del 4,14 por mil. Ahí aplicamos el principio de causación, donde me dice que primero, como es una compra, yo lo llevo primero a una cuenta por pagar, pero como finalmente la pagamos en el banco, lo que hacemos es clasificarla. Aquí aplicamos el principio de causación, es porque estamos manejando la cuenta por pagar. Si fuera una venta, manejaríamos una cuenta por pagar, aunque haya ingresado el dinero. Estado financiero. Los estados financieros bajo el decreto 2649, pues se llamaba el balance general, y ahora se llama estado de la situación financiera. El estado, el PIG, que antes se llamaba, antes de NIF, ahora se nombrar estado de resultados. El flujo de caja, ahora es estado de flujo de efectivo. Estos son los 3 estados financieros que trabajamos. La empresa no facilitó estados financieros, por lo que se hizo fue, mediante entrevistas y recolección de información, construirlos. También en este ejercicio académico de construcción de estados financieros se hizo una proyección o un presupuesto a 5 años, donde se manejó la metodología de incremento porcentual. Tenemos que recordar que hay 2 metodologías para proyectar, que es el de mínimos cuadrados y el de incremento porcentual. El de mínimos cuadrados se requiere históricos, pero pues como se les informa, no tuvimos acceso a información histórica. Entonces utilizamos el de incremento porcentual mediante datos proyectados por el Grupo Bancolombia de las variables económicas.
Las variables que utilizamos fueron la inflación para el crecimiento de precios, costos y gastos, y la variable de PIB para el crecimiento de cantidades. Entonces, profesor, si quiere, pues podemos mirar todos los estados financieros y demás. Y ahí ya empiezan a explicar cada uno de los estados financieros. Ustedes en el estado financiero lo que tienen que presentar es la primera hoja que tienen que presentar. Perdón. Es el estado de resultados. Ustedes presentan el estado de resultados, indican que los elementos del estado de resultados están los ingresos, los costos, gastos de ventas de distribución, gastos de administración, otros gastos, ganancias por actividades de operación y el pago de impuesto de renta. Aquí se puede observar que se proyectaron a 5 años. En el caso de los ingresos, si aquí ustedes hacen y le dan doble clic, lo mandan. Ustedes pueden decir que en este caso estoy aquí con un estado financiero de su ficha. Explican que las ventas y los ingresos salen de, ese valor de ventas e ingresos salen de tomar las cantidades por el precio de venta unitario. Entonces ustedes aquí explican que las cantidades las proyectan con el PIB y que la inflación la proyectan, y que el precio de venta lo proyectan por inflación. Aquí hago un paréntesis para Luis, que se acuerde de actualizar esos datos del PIB y la inflación. Bueno, luego en el estado de resultados vienen los costos. Bueno, hagan de cuenta que estoy hablando de la ferretería, ¿no? Aquí pueden ver dentro de los costos los elementos de ferretería, como son todo el tema de eléctricos, todo el tema de agregados, como el cemento, la arena, pinturas y demás. Y también tenemos una máquina para hacer llaves, entonces esta depreciación de esa máquina la tenemos acá. Estos costos son los necesarios para poder tener o prestar el servicio o vender, en este caso, los productos de ferretería. Acuérdense, ya ustedes cada uno explican los costos, cómo los sacaron. Si son un restaurante o son de las sábanas y demás, pues todos los costos de fabricación. Y ahí mencionan que son 3 elementos: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, y muestran cómo los calcular. Tenemos unos gastos de ventas que únicamente son para el proceso de ventas. Tenemos una publicidad, aquí van los 2 personas que tenemos en ventas. La publicidad, que es una página web. Entonces, si usted le dan doble clic y le muestran cómo hicieron el cálculo, acuérdense que se devuelven con F5. Gastos de administración, está el gasto personal administrativo, que sería el asistente administrativo, el contador, el pago del contador, los arrendamientos, si tienen arrendamientos, los servicios públicos, se explican cada uno de ellos. Les voy a pedir un favor, en el caso nosotros dejamos todos los impuestos en 0, ¿sí? Entonces les van a preguntar, ¿y ustedes por qué tienen en 0? Pues porque primero no identificamos los valores de impuestos, pero ahí tiene que ir el impuesto de industria y comercio, que se calcula sobre los ingresos percibidos por la empresa. Si él ya les dice que nos toca calcularlos, pues los calculamos. Pero si les pregunta qué va ahí en ese rubro de impuestos, ustedes dicen que ahí va el pago del impuesto de industria y comercio. Y que el valor a pagar del impuesto de renta va aquí en gasto por impuestos. Y ahí ustedes le pueden mostrar que hicieron la depuración de renta. Ustedes le muestran, sí, aquí cogimos la depuración de renta, los ingresos menos ingresos no constitutivos de renta, para que nos dé la renta líquida. Nos basamos en la tabla y de acuerdo a los VTs, pues hicimos este tipo de cálculo, que eso pues ya ustedes lo manejan. Y esto, pues para que nos dé una utilidad anual en el 2019 de 25 millones y una utilidad promedio mensual de 2 millones de pesos. Bueno, aquí también ustedes pueden ver el análisis vertical y horizontal del estado de resultados, donde el análisis vertical hace referencia en el estado de resultados en qué porcentaje participa cada uno de esos elementos
del estado de resultados frente al total de los ingresos. Por ejemplo, podemos ver aquí que el 51.6%, corresponde a el 51.6% de los ingresos correspondió a costos, ¿sí? O sea, del 100% de los ingresos, el 51.6% son costos. Y así, por ejemplo, gastos de personal, el 13.9% de los gastos de los ingresos corresponde a gastos de personal administrativo. Por ejemplo, aquí el mantenimiento, el 0.1% del total de los ingresos se va para mantenimiento. ¿Listo? Y el análisis horizontal me indica el crecimiento que tuvo año a año. En este caso tomamos el 2020 frente al 2019, donde los ingresos en valor absoluto nos crece en 11.394.000 y equivale a un porcentaje de crecimiento a un valor relativo del 5.1%. Esto producto de que, como mencionábamos, incrementamos las cantidades por el PIB y la inflación el precio de venta por la inflación. Y siguen ahí explicando lo que sea. En el estado de la situación financiera, aquí me indica cuál es la situación financiera que tiene la empresa, aquí me indica cuáles son los activos, los pasivos y el patrimonio. Dentro del activo tenemos un activo corriente que hace referencia a la disponibilidad o conversión de dinero, disponibilidad del dinero en menos de un año, y el corriente a esa disponibilidad de dinero y que sea mayor a un año. Y explican cuáles son los elementos que tienen en activo corriente: el efectivo, los deudores, en este caso el efectivo. Entonces ustedes explican, nace el flujo de efectivo. Así, aquí como lo podemos ver, sale aquí el saldo que tiene el flujo de efectivo. Aquí se tiene que tener en cuenta que el flujo de efectivo tiene un flujo de efectivo de actividad de operación, de actividad de inversión y actividad de financiación. En este caso, únicamente su actividad se concentró en la de operación porque no invierten y tampoco tienen obligaciones financieras para la actividad de financiación. Por eso se concentró en la actividad de operación. Este saldo que está en el flujo de caja, flujo de efectivo, es el que nos pega aquí en el activo. Inventarios, pues en este caso aparece todo el inventario que se tiene de todos los productos de ferretería, la propiedad, planta y equipo, como podemos ver. Equivale a equipo de computación, estos y estos, muebles y enseres, maquinaria, y ustedes se lo muestran. Y la depreciación, que equivale a la vida útil, a la pérdida de valor, en el estado de la situación financiera es acumulada, porque es desde que comienza, desde la compra de la propiedad, planta y equipo. En este caso no compran a crédito, por eso está cero. Y aquí en pasivos por impuestos hace explicación al impuesto de renta. Y las obligaciones por beneficios empleados, a las cesantías o los intereses, porque eso se provisionan mes a mes, pero se paga en el siguiente año antes del 14 de febrero a un fondo de pensiones y cesantías. Podemos ver que no tiene obligaciones financieras y el patrimonio que lo conforma el capital pagado, las ganancias del periodo y las ganancias acumuladas. Si ustedes les dicen por qué el capital pagado es igual a la propiedad, planta y equipo, ustedes dicen que no supieron nunca cuánto fue el aporte, aunque en la Cámara de Comercio lo tuvieran, pues generalmente en la Cámara de Comercio pues no dan el valor real, pero que se supo aquí esta proyección se hizo bajo la simulación de que el aporte que hizo los socios pues inmediatamente fue para comprar la propiedad, planta y equipo para empezar a desarrollar la actividad económica, ¿sí? Bajo ese escenario. ¿Listo? Importante aquí en el estado de la situación financiera decirles que la ecuación patrimonial coincide, que los activos es igual a la sumatoria de pasivo más patrimonio. Aquí también les va a preguntar, porque yo voy a preguntar, oiga, ¿ustedes por qué tanto dinero en caja? Sí, cada año, imagínense, terminan en caja en el 2025 en 239 millones. Entonces ustedes tienen que aclarar que esta construcción se hizo bajo un escenario de no distribución de utilidades, porque la distribución de las utilidades generalmente pues se hacen a un año, pues de acuerdo a como acordaron en la constitución de la empresa, pero aquí no hay distribución de utilidades, por eso vemos en ganancias de ejercicios anteriores ahí la plata ahí quieta. Explicando el análisis vertical, en este caso acuérdense que el análisis vertical se hizo por grupos, por eso aquí en el activo corriente me dio el 100%.
¿Cómo se saca? Coger el valor de cada uno de los elementos, valor del efectivo dividido en el total del activo corriente, los deudores dividido en el total de activo corriente, inventarios dividido en el total de activo corriente. Por eso la sumatoria me da 100%. Aquí se está haciendo es por grupos, a diferencia del estado de resultados, porque el estado de resultados, el 100% o todo lo estamos dividiendo sobre el total de ingresos. Y lo mismo en análisis horizontal, que hace explicación a que me indica cuál es el crecimiento que hubo año a año, en este caso 2020 frente a 2019, en datos absolutos y en datos relativos. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el activo corriente está creciendo en un valor absoluto de 29 millones de pesos y con un incremento del 60.1%. Ese incremento es bastante alto, vuelvo y repito. Esto porque está bajo un escenario de no distribución de utilidades. Ahí se están dejando. ¿Listo? Y explican así. Pasan a los indicadores y los indicadores ustedes aquí en la columna F debieron haber atado la información que está en los estados financieros. Automáticamente esta fórmula de la columna F les va a calcular. Ojo con esta información de la interpretación. Ustedes tienen que haberla estudiado y analizado. Aquí donde está rojito pues deben colocar el dato que les dio en el 2020. Entonces, cada cambio que hicieron, tienen que venir a arreglar esto porque esto es dinámico, eso no se queda ahí quieto. También ustedes ahí ya lo que tienen que hablar es mucho de las proyecciones, de la metodología, que como se mencionó, la metodología para proyectar o presupuestar se utilizó la de incremento porcentual, ya que también existe la de mínimos cuadrados, pero que esa no se trabajó porque para eso se necesitaban históricos, los cuales no tuvieron acceso. Y que las variables que utilizaron fueron las macroeconómicas, también las presentan y las muestran. Y que corresponden a esto. Chequen por favor que esta misma información que esté aquí es la que ustedes tienen aquí con la cual están vinculando. Creo que eso, creo que a grandes rasgos es lo que ustedes tendrían que decir. Espero que les sirva este videíto. Vuelvo y repito, esto es solo para ustedes. Esto es solo para ustedes, no se lo vayan a pasar a nadie más y mucho menos al otro grupo. Y bueno, yo solo les espero que ensayen, que practiquen, recuerden subir los archivos y bueno, muchos éxitos. Ya desde ya estoy en plan evaluador y tomen nota de todo lo que les diga el evaluador para que cambien, para que modifiquen, traten de responder. Mejor dicho, si ustedes dicen todo lo que yo les digo, pensaría que casi no hay nada para que él les pregunte. Y si les pregunta, pues ustedes dicen así, profesor, en ese momentito de pronto no lo tenemos aquí muy presente, pero permítanos, nosotros lo miramos, lo analizamos y en la próxima vez se lo consultamos, usted nos dice cuándo le presentamos o le mencionamos. ¿Listo? Muchísimas